Volvemos en un minuto. Ha llegado el recibo del seguro del coche, y el de la casa, y el de vida. ¿Y? CaixaBank presenta Family Seguros, todos agrupados en una sola cuota mensual. Y además, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Todos tus seguros hacen familia. CaixaBank. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Juan, ¿has visto mi teléfono? Vaya. Oye, Mónica, ¿a ti te gusta este tal Luis? Siento decepcionarte. ¿Sí? Luis no es un ligue, es trabajo. Oh. Job to you. ¿Yo tuya? Job today. En El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Necesitamos estratégicamente revalidar la victoria en el Ayuntamiento de Madrid con Abra Madrid, con nuestros aliados, y necesitamos ganar a Cristina Cifuentes y que haya un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid. Yo creo que Rejón sería un candidato magnífico. Claro que he hablado de eso muchas veces con él. Buenas noches. Sin caretas, sin máscaras, en su particular Juego de Tronos, en el que por la mañana enseña la patita pidiendo unidad y por la noche muestra sus fauces arremetiendo contra sus enemigos. Hoy Pablo Iglesias ni ha esperado a la caída del sol y directamente le ha enseñado a Errejón el camino al ayuntamiento. Lo vemos ya en las 5 W. Era un secreto a voces que hoy Iglesias ha terminado por confirmar en una televisión y en pleno directo. Su intención es purgar a su número 2, mandándole a sustituir a Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid. No hay Dr. Jekyll ni Mr. Hyde que valga a 4 días de la cita que va a decidir el futuro de la formación. La guerra es a muerte y sin disimulos. Los puentes están absolutamente rotos y ya no hay posibilidad de tregua entre los contendientes. Ya ni siquiera Iglesias se molesta en negar que se deshará de Errejón en cuanto consume la victoria. Lo que no nos queda tan claro es si el líder cumplirá su palabra y se marchará si es finalmente su lista la derrotada. Y es que en las últimas horas hemos visto a un Iglesias nervioso a cuenta del éxito de convocatoria cosechado por su íntimo enemigo, que consigue duplicar la asistencia en sus mítines, en los mítines errejonistas. Ya no hay tiempo para el disimulo y las novias de ambos candidatos libran la batalla de plató en plató. Mientras que Irene Montero ve capacitado a Errejón para liderar el ayuntamiento, elogio envenenado con el que confirma las intenciones de la cúpula de quitarse de encima a la china en el zapato en la que se ha convertido Errejón. Rita Maestre tampoco se lo piensa 2 veces para acusar abiertamente a Iglesias de querer deshacerse de Íñigo, pero lo que no deja nadie claro es si Iglesias pretende matar 2 pájaros de un tiro y quitar a Carmena de inmediato para colocar a su enemigo, o si pretende dejar a este en un limbo hasta las próximas municipales. Iglesias reparte los cargos como si fueran suyos, como si la alcaldía de Madrid fuera de su propiedad y no un cargo elegido por los madrileños y que no tiene por qué ser suyo para siempre. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pablo Iglesias se precipita, siempre. Por eso se equivoca siempre. En su libreta roja había diseñado el gobierno de Nunca Jamás porque es más infantil que Peter Pan. Se veía de vicepresidente y dirigiendo el CNI y Radio Televisión Española. Pobrecillo, las elecciones le dejaron con las alpargatas puestas y sin tocar poder. Hoy Pablo Iglesias, como el niño repelente que en el patio del colegio dice que el balón es suyo, cree que el Ayuntamiento de Madrid es como el bar de su Facultad de Ciencias Políticas y sin encomendarse ni a las urnas ni al plebiscito de los madrileños, él ya ha decidido hacerle un mausoleo de lujo a Íñigo Errejón en la Casa de la Villa. No escarmienta, escribió el cuento de la lechera sobre un poder que no tenía y ahora lo reescribe tratando de colocar la metopa con la cabeza de Errejón antes de haberlo cazado en un ayuntamiento en el que Podemos gobierna en función de un préstamo municipal del PSOE. El día que Ferraz se decía ejecutarle la hipoteca a Podemos, Pablo Iglesias tendrá que buscarle un geriátrico a Manuela Carmena y a Rita Maestre el papel estelar en el próximo remake del Exorcista.
Muchísimas gracias, Eduardo. La guerra en Podemos era nuestra noticia de apertura, pero hay más noticias que les contaremos en los próximos minutos y que les avanzamos ya en titulares. Este martes hemos conocido el primer barómetro del CIS tras la investidura de Mariano Rajoy. Paloma, ¿cuáles han sido sus principales conclusiones? Así es, entre las principales novedades de este sondeo destaca la subida del Partido Socialista, aunque se queda por detrás de Podemos. Esto podría deberse a que los electores lo están percibiendo cada vez más a la derecha en el espectro político. Por su parte, el Partido Popular ganaría las elecciones en caso de celebrarse hoy, aunque ha reducido su intención de voto al 33%. Y desde Podemos valoraban esta encuesta a 3 años de las generales así. A 3 años y medio de las generales, las encuestas, en fin, sirven para poco más que para envolver el pescado. Eso respecto a las conclusiones generales, pero hay también sorpresas en cuanto a la valoración de los líderes. Laura Fernández Cañas, ¿cuál es el líder que más gusta a los españoles? Pues sorprendentemente el único que no ha sido elegido en las urnas, Javier Fernández, presidente de la gestora socialista, que ha destacado por su perfil bajo. Le siguen en las listas Albert Rivera, Mariano Rajoy y en último lugar, el menos valorado, Pablo Iglesias. Eso sí, hay que decir que ninguno de ellos ha aprobado. Me quedaría con Íñigo. Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, ni más ni menos. Esperanza Aguirre. Esperanza. Íñigo Rejón. Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, vamos. Íñigo Rejón. Esperanza. Seguimos repasando los principales titulares de la jornada. María Durán, ¿cuál es el foco hoy de la guerra en Podemos? Pues Beatriz, en esa declaración de intenciones pública de Pablo Iglesias, que quiere mandar a su número 2, a Íñigo Errejón, al Ayuntamiento de Madrid, la pregunta es: ¿se va a quitar de en medio a Manuela Carmena o va a esperar a que vuelva a haber elecciones municipales? Lo vamos a ver en unos minutos y además los partidarios de Íñigo Errejón ya han respondido de esta manera. Para llevar adelante, como digo, esas tareas de organización de la Asamblea, y que ya se ha saltado de ese canal y está trabajando por su parte utilizando su cargo como secretario de organización. Esto es grave. Y seguimos con la vista puesta en la formación morada, porque hoy hemos sabido que tanto Ciudadanos como socialistas prefieren que gane Iglesias. ¿Por qué? Alba Vila, tú dirás. Pues porque ambos partidos consideran que el perfil moderado de Íñigo Errejón podría llegar a robarles votos en las urnas. En este informativo trataremos de demostrar que el perfil del número 2 de Podemos no es ni mucho menos el de moderado socialdemócrata que pretende aparentar. Y cerramos este sumario con la llamada que realizará esta tarde Donald Trump a Mariano Rajoy. María Matos, ¿qué sabemos de la llamada? Por lo pronto podemos confirmarla porque así lo ha dicho la Casa Blanca. Se producirá a las 10 menos cuarto hora española y será la segunda vez en la que los mandatarios hablen personalmente después de la llegada al poder de Donald Trump a la Casa Blanca. En breves momentos veremos los temas que previsiblemente abordarán ambos presidentes. Primera encuesta del CIS tras la investidura de Mariano Rajoy. Entre las principales conclusiones, el Partido Popular volvería a ganar las elecciones con el 33% de los votos, mientras que el PSOE sube 1,6 puntos respecto al último barómetro realizado en el mes de octubre. De hecho, los socialistas son los únicos de los 4 grandes partidos que consiguen subir en este CIS. Unidos Podemos y sus marcas se quedan en un 21,7% estancados, mientras que Ciudadanos se mantiene también en el 12,4%, si bien los socialistas son percibidos más a la derecha en el espectro político y seguirían 3 puntos por detrás de la formación morada. Resultados dispares. Como contrarias han sido también las lecturas que del sondeo hacen los diferentes partidos, mientras que para los socialistas las cifras confirman la senda de recuperación emprendida desde que se hiciera cargo de la formación una gestora, en sustitución, claro, de Pedro Sánchez. Para Podemos las encuestas a 3 años de una nueva cita electoral valen lo mismo que papel para envolver pescado, es decir, nada. A 3 años y medio de las generales, las encuestas, en fin, sirven para poco más que para envolver el pescado. Parece que caminamos, a la vista de esta encuesta y de otras similares, en la buena senda. Está claro que se confirma el escenario de superación del bipartidismo. El barómetro del CIS también ha dado a conocer la valoración de los líderes políticos. Paloma Valverde, ¿qué político gusta más a los españoles? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Varios han sido los aspectos valorados en la encuesta. En primer lugar, puntuaron la actuación de los principales protagonistas políticos. Y atención, ninguno de ellos consigue aprobar. El que mejor puntuación saca, eso sí, es Javier Fernández, presidente de la gestora socialista, con un 4,12.
Le sigue Albert Rivera con un 3,56. Mariano Rajoy en tercer lugar con poco más de un 3. Y en el último lugar aparece el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con una nota de apenas 2,87. Llama la atención además que, salvo en el caso de Rajoy, la puntuación de todos ha caído desde el pasado barómetro de octubre. Si nos fijamos en el conjunto de políticos, veamos cuáles gustan más a los entrevistados. Arriba de la lista aparece Joan Baldoví, el portavoz de Compromís en el Congreso, y Xavier Domènech, el líder de Catalunya en Comú, la marca blanca de Podemos en la región, ambos con un 4,22 y un 4,13 respectivamente. Pero este resultado tiene truco. ¿Por qué? Porque el CIS no pide valoración si no se conoce al político y, por tanto, las valoraciones a ambos son en su mayor parte de votantes afines a sus ideas, algo que no ocurre con los políticos mencionados anteriormente. A la pregunta de quién les gustaría que fuera su jefe, la mayoría responde que Miguel Ángel Revilla, preferido por 1 de cada 5 encuestados. Le sigue Albert Rivera, que obtiene un 18,4% de votos, y en el último lugar se encuentra la polémica alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con un 16,6%. Y si nos fijamos en las guerras internas de los partidos, los españoles prefieren a Pedro Sánchez por encima de Patxi López. Y en Podemos, en cambio, se alza con la victoria Íñigo Errejón, que bate a un peor valorado Iglesias. Muchísimas gracias, Paloma Valverde, y muy buenas noches. Y en la calle, ¿cuál es el líder favorito de los ciudadanos? En Intereconomía hemos querido hacer nuestra propia encuesta. Hombre, yo creo que aventuras pocas. Ahora mismo con Rajoy no creo que vayamos mal. Pues ahora mismo me pillas en un compromiso, no sabría qué decir. A Rajoy. Lo dejo vacante. Yo, Albert Rivera. Pues me temo que ahora mismo diría que ninguno de ellos. Si vale como respuesta... Pablo Iglesias. Albert Rivera. Albert Rivera. Mariano Rajoy y Albert Rivera. Albert Rivera seguro que no. Y Mariano Rajoy tampoco. Quizá Pablo Iglesias por descarte. Pues a Pablo Iglesias. A ninguno. Pues así, de primeras, a Mariano Rajoy. A Mariano Rajoy. A Pablo Iglesias. A ninguno. No me gusta ninguno. Rivera. Bueno, pues por si no teníamos suficiente, hoy los periodistas le han preguntado a José Luis Rodríguez Zapatero si estaría dispuesto a presentarse como candidato a las primarias para salvar al PSOE de Pedro Sánchez. Esta ha sido la respuesta de Zapatero. Algunos de sus compañeros sugiriéndole la vuelta a la Secretaría General del PSOE. ¿Que lo publica quién? Diario. No, vamos. Absolutamente increíble. Pues verdaderamente absolutamente increíble. Eduardo, ¿qué te parece que Zapatero se haya convertido a día de hoy en la salvación del Partido Socialista? Pues que ya pueden dormir tranquilos los socialistas. Zapatero, como acaban de escuchar, no se va a poner las mallas de Superman ni la máscara de Spiderman para acudir en socorro del PSOE y salvarle de Pedro Sánchez. Entre otras cosas porque sería como Saturno devorando a sus hijos. Y Zapatero tiene cara de vegetariano. Más que de vegetariano, de herbívoro. De ahí el matiz bovino de su mirada. Todo lo que hoy queda del PSOE es herencia genética de la oquedad mental de Zapatero, el indigente intelectual que convirtió el socialismo español en un campamento de verano de Boy Scouts juramentados en el disparate buenista, en la frase hueca y en el tópico progre. Sánchez y Patxi son cachorros de la camada de Zapatero. Patxi ejecutó la claudicación de España ante ETA en su zulo vasco y Sánchez ya había firmado la ejecución de España con los separatistas catalanes y con Podemos a cambio de vivaquear unos meses en el Palacio de la Moncloa. A Patxi, desgraciadamente, le salió bien. A Sánchez, afortunadamente, le salió mal. No hace falta que Zapatero se presente porque está presente en las oquedades mentales de Patxi y de Sánchez. Muchas gracias, Eduardo. Y de Ferraz volvemos la vista a Ciudadanos, formación en la que están decididos a llevar el debate de los vientres de alquiler hasta el Congreso. Los de Rivera, que esta tarde han celebrado un acto con empresarios famosos y representantes de asociaciones dedicadas a la llamada maternidad subrogada, aseguran que España no puede mirar para otro lado frente a una realidad que dicen ya está instalada en nuestro país. No es la primera vez que Ciudadanos aborda el análisis de esta polémica cuestión, que en España, como en muchos otros países de Europa, no es legal. ¿Por qué el empeño de los políticos en centrar su atención en los vientres de alquiler? Rosa Cuervas Mons, editora jefe de La Gaceta, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues Ciudadanos se empeña en esto del vientre de alquiler porque regularlo es una de sus promesas electorales. Lo explicaba ayer, anunciando el debate que ha tenido lugar esta tarde. La portavoz del partido, Inés Arrimadas, decía que a su formación no le asusta afrontar este debate, que al fin y al cabo es el de alquilar el vientre de una mujer para tener un hijo. Una medida que, decía el secretario general del partido, José Manuel Villegas, no puede dejarse en el limbo por la enorme cantidad de personas afectadas en España o que han recurrido a países extranjeros para obtener un hijo mediante este procedimiento. ¿Por qué? Porque en España, como en otros muchos países europeos, esta técnica por ahora no es legal. Es un debate, decimos, que no solo quieren abordar por una cuestión de materia o de promesa electoral, sino porque es en realidad el nuevo objetivo ideológico de casi todos los partidos. El Partido Popular ya ha afirmado que está dispuesto a debatir sobre ello. También el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, que al principio se mostraba en contra por la mercantilización del cuerpo de la mujer que suponía, dice ahora que está dispuesto a abrir el debate. Y es que las cuestiones ideológicas, que siempre han sido importantes para la progresía y frente a las que el Partido Popular o la derecha tradicional no ha dado la batalla, son ahora los nuevos caballos de batalla, son este de los vientres de alquiler y la eutanasia. Ahí tenemos al Partido Socialista promoviendo acciones para legalizar la llamada muerte digna. Hemos aprobado ya el aborto, ya la ideología de género está en todas las aulas. ¿Qué queda? La maternidad subrogada, vientres de alquiler y la eutanasia. Estos son los debates de este año y desde luego Ciudadanos está dispuesto a ir a la cabeza de este asunto. Nosotros necesitamos estratégicamente revalidar la victoria en el Ayuntamiento de Madrid con Abra Madrid, con nuestros aliados, y necesitamos ganar a Cristina Cifuentes y que haya un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que Rejón sería un candidato magnífico, y claro que he hablado de eso muchas veces con él, y claro que si tuviéramos eso, digamos, definido ya como una apuesta, aunque tiene que haber unas primarias en las que decida la gente, eso podría haber facilitado muchas cosas. Pues el rumor que recorría las redacciones desde hace semanas se ha convertido hoy en propuesta formal, al confirmarlo el propio Pablo Iglesias. El aún líder de Podemos no sabe ya qué hacer para quitarse de encima su número 2, rival, por cierto, en el Congreso de Vistalegre II, y pretende purgarlo mandándolo allá al Ayuntamiento de Madrid en sustitución de Manuela Carmena. Esa es al menos la impresión que la propuesta de Iglesias ha generado en las filas errejonistas, que no dudan ya en acusar abiertamente al líder morado de querer deshacerse de Rejón, como si estuviera en un mercado en el que se intercambian los productos. Está produciendo por parte del secretario de organización ahora mismo es un golpe burocrático, que hemos constituido un equipo técnico formado por las distintas sensibilidades que hay en la organización para que lleve adelante los trabajos técnicos de la organización de la Asamblea, y que por ahora me llegan noticias de que se ha saltado ese canal, que es el canal del que nos hemos dotado como órgano para llevar adelante, como digo, esas tareas de organización de la Asamblea, y que se ha saltado ese canal y está trabajando por su parte utilizando su cargo como secretario de organización. Esto es grave. Y a todo esto, ¿qué dicen los pablistas? Pues una Irene Montero, cuya sonrisa delataba cierta satisfacción ante la última jugada de ajedrez de su líder, lanzaba un elogio envenenado a Íñigo Errejón, ya que preguntada sobre cómo vería el número 2 en el puesto de la alcaldesa, le definía como capacitado para absolutamente todo. Y si entre los pablistas ha gustado la propuesta, no se imaginan hasta qué punto le divierte esta posibilidad a Esperanza Aguirre, quien hoy mismo ha admitido que le divertiría muchísimo competir contra Errejón para hacerse con la alcaldía madrileña. La verdad que no sé qué contestarle, me divertiría muchísimo. Pero vamos, ni Podemos es ahora Madrid, ni yo soy el PP, el Comité Electoral del PP Nacional. Muchas son las reacciones que ha generado la propuesta de Pablo Iglesias, pero nadie ha preguntado a los verdaderos protagonistas. ¿Quién de los tres posibles candidatos, entre Íñigo Errejón, Manuela Carmena o Esperanza Aguirre, les gustaría más a los madrileños como alcalde? Bueno, pues esto es lo que nos han dicho. Uno de los tres. Diría Íñigo Errejón. Esperanza Aguirre. A Manuela Carmena. Por la última, Esperanza Aguirre. Ay, por Dios, Esperanza Aguirre, vamos. Pero... es que los otros... al campo. Íñigo Errejón. Ninguno de los tres. ¿Y si tuviese que elegir entre uno de ellos? Pues a lo mejor por cambiar me quedaría con Íñigo. O sea, no quiero ninguno de los tres. Cualquiera menos a Esperanza. Perfecto. ¿Me puede decir un nombre entre los otros dos que prefiriese? A Carmena, pero no se va a presentar. Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, sí. A ninguno. Yo, Esperanza Aguirre. Lo ha demostrado y estos están equivocándose en casi todo. No algo por ninguno, pero especialmente Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre. Ser otro candidato.
Aunque en las últimas horas hemos podido ver a un Pablo Iglesias nervioso ante la cita que en apenas 4 días le va a enfrentar a su otrora íntimo amigo Errejón, no es ni mucho menos el único problema del secretario general Morado, a quien hoy, desde el núcleo anticapitalista, han recordado que él no elige a los candidatos, sino que los elige la gente. Creo que lo bueno en Podemos y lo bueno en las diferentes candidaturas de Unidad Popular municipales que tenemos es que los candidatos no los decide ni Pablo, ni yo, ni Íñigo, sino que los decide la gente. Ataque de Miguel Urbán, que se producía a pocas horas de asegurar que en Podemos había que acabar con la telenovela de Machos Alfa, en la que él también participaba. Poco le ha durado este acto de contrición. ¿Llega el partido tan roto como parece? Yo creo que no. Yo creo que se amplifica mucho las rupturas que hay por arriba, que creo que no son unas rupturas por abajo. Lo que sí que es verdad, y yo creo que eso sí que es preocupante, es que con tanto ruido, con tanta espectacularización y con tan poco debate político, yo creo que lo que estamos pudiendo generar es una desafección entre la militancia. Cuando tú a un debate le quitas la política, parece que solo hay una cuestión de sillones, ¿no? Y yo creo que eso es muy peligroso. Bueno, pues mientras los pablistas reciben ataques de todos los frentes, Pablo Echenique asegura que si se ha llegado a este punto es porque Iglesias lo ha intentado todo para unir al partido. Tiene que ver con que Pablo ha explorado todas las posibilidades para la unidad. Solo la intervención de esta mañana de Pablo Iglesias en una entrevista en televisión demuestra que su intención no es precisamente la de unir a sus detractores. Vean. Y no voy a hacer ningún comentario más, Susana, porque creo que esto avergüenza a nuestra gente. Hay cuestiones que yo creo que hay que resolver o no resolver en lo privado. Pero esta dinámica según la cual alguien se enfada y escribe un artículo en prensa para convertirse en titulares, para que todo el país hable de ti, yo creo que es algo que hay que extirpar de la cultura de Podemos. Bueno, creo que hemos hecho algunas cosas mal. Creo que en el futuro hay cuestiones que tendremos que discutir en casa y no discutirlas en los platos de televisión. Creo que la gente está harta. Creo que la gente está harta de que Podemos hable de su ombligo y que no hablemos del recibo de la luz, que no hablemos de los desahucios, que no hablemos de los autónomos que no pueden llegar a pagar la cuota o que les obligan a pagar el IVA antes de facturar, de las pequeñas empresas que tienen que cerrar por la factura de la luz, de los jóvenes que emigran, de los pensionistas, y que estemos hablando de nosotros mismos. Bueno, yo creo que son los dos candidatos más conocidos, de hecho son los que tienen más seguidores en Twitter y los que de alguna manera lideran las dos almas perfectamente legítimas de una corriente. Por un lado Tania, que viene de convocatoria por Madrid, que es una escisión de Izquierda Unida, y por otro lado Íñigo y buena parte de su gente de siempre. No entiendo por qué hay compañeros que parece que quieren ocultar el liderazgo de una mujer, que yo creo que es algo muy positivo que haya más mujeres que ocupen posiciones de liderazgo. ¿Puedo hablar de la corriente de Íñigo y Rita Maestre? Sí, y la corriente de Íñigo y de Eva Muñoz también, pero creo que los dos dirigentes más destacados son estos. Si a ellos les molesta, que no tengo ningún problema en omitir a una de las personas, si ellos las quieren omitir, y decir que es simplemente la corriente de Íñigo. Ha tenido para todos Pablo Iglesias, y en esa misma entrevista el líder morado se ha mostrado también en contra del impuesto de sucesiones. Este país, al tiempo que hay niveles de fraude fiscal escandaloso entre las altas fortunas, al tiempo que buena parte de las empresas del IBEX 35 operan en paraísos fiscales con unos niveles de elusión tremendos, que a una familia que a lo mejor hereda una propiedad del abuelo o del padre o de la madre no puedan heredar porque no pueden afrontar, digamos, los impuestos, me parece una vergüenza y eso hay que reformar. Persigamos el fraude fiscal, aumentemos la presión fiscal sobre los que más tienen, pero para situaciones de evidente vulnerabilidad lo que no podemos hacer es que paguen siempre pues los de siempre. Declaraciones sorprendentes si nos atenemos a su programa fiscal para las pasadas elecciones, y es que, según él mismo decía en campaña, Podemos se proponía redoblar la recaudación. La legislación europea en materia de IVA no permite un tipo específico llamado IVA para los artículos de lujo y crearíamos un tipo aparte, pero se mantiene. Esa propuesta de los socialistas, que es una buena propuesta de complementar la financiación de las pensiones con impuestos a las grandes fortunas, es sensata. Cuando comparamos con Europa nos encontramos que por cada 2.000 habitantes en España hay un trabajador de Hacienda. Sin embargo, en Francia hay uno por cada 900, en Alemania uno por cada 700 y en Luxemburgo uno para 500. Es muy seria el tema de los planes de pensiones privados. Han dicho que se van a deducir. Deducir quiere decir que un dinero que se recaudaba y que servía a lo mejor para que la gente normal pudiera tener una pensión, ese dinerito ya no está. Ese dinerito se lo han regalado a esa minoría que puede tener un plan de pensiones privado. Escucho al Papa Francisco y digo, jamás pensé yo que podía estar de acuerdo con lo que dice
con lo que dice un papa, pero una cosa es eso y otra que ustedes no paguen el impuesto de bienes inmuebles. Nuestro país está muy lejos de la media europea en presión fiscal, hay que acercarse a esa media. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. La política fiscal es solo parte de un programa que divide a Iglesias y a Errejón, por lo que a ojos de Echenique es impensable que exista un Podemos con Iglesias como líder con el proyecto de Errejón. No es Echenique el único que defiende a Pablo Iglesias como ganador en la Asamblea de Vistalegre II, ya que desde el Partido Socialista o desde Ciudadanos esperan que Iglesias se imponga a Errejón. Y es que desde ambos partidos creen que la línea moderada del número 2 de Podemos no les beneficiaría en absoluto a efectos electorales. Sin embargo, hemos revisado la hemeroteca y vemos que el calificado por muchos como moderado o socialdemócrata no lo es tanto. ¿No es así, Alba Vila? Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Eso parece. Vamos a desmontar esa imagen que muestra Íñigo Errejón. Y es que el número 2 de Podemos no se diferencia tanto de su líder, Pablo Iglesias. Lo vemos. Al igual que el líder de la formación morada y que Monedero, Errejón adora a Fidel Castro y a Chávez. Así lo ha demostrado en numerosas ocasiones a través de las redes sociales. Escuchen ahora cómo se refería el supuesto moderado respecto a Chávez. Mayor muestra de pasión política y de cariño popular que haya conocido y posiblemente que jamás conozca. Decenas y decenas de miles de caras serenas y preñadas de futuro, miles de Chávez. Si alguien quiere saber quién era Chávez, quizá le baste con ver quiénes eran los canallas que festejaron su muerte y quiénes eran las gentes humildes que le lloraron. Más similitudes entre ambos líderes del partido, y es que las raíces de Podemos están en los pasillos de la Universidad Complutense de Madrid, en donde los dos fundaron conjuntamente Contrapoder, una asociación estudiantil. Quiere decir de manera nítida las razones de su visita. La señora Rosa Díez es una oportunista que utiliza nuestra facultad como trampolín mediático. También Errejón e Iglesias comparten en su ideología otros aspectos, tales como el derecho a decidir o la izquierda abertzale. Escuchen al hermano del supuesto moderado con Sabino Cuadra en el pasado año 2012. Parece que no tenemos estas imágenes. Pasamos al siguiente punto. El dirigente de Podemos publicaba este tuit que vemos aquí con el hashtag ACAP, que significa que todos los policías son bastardos. Es el insulto más usado contra los agentes de la Policía Nacional. Así se refería al cuerpo de la policía, como nazis y retrasados. El rechazo que generan los símbolos nacionales en el partido es conocido por todos, años atrás. Concretamente, en el 2011, durante un programa de La Tuerca, Monedero y Errejón llegaban a decir que la fiesta nacional significa una gesta hispánica que supone un genocidio. Vosotros sí que sois conscientes de que hacéis trampa con lo de que esa es la fiesta que nos une a todos y que son los símbolos que nos une a todos. La bandera española es un símbolo político. ¿Y qué necesita un símbolo para ser político? Que no nos incluya a todos, porque se exhibe para diferenciar a unos de otros. Además, Errejón se ha comprometido a incorporar una secretaría LGTBI en el Consejo Ciudadano si finalmente resultase ganador. Tanto Iglesias como Íñigo cantan también la Internacional. Sin embargo, el número 2 de Podemos parece que no se sabe muy bien la letra. Juzguen por ustedes mismos. Eso sí, aparte de todas estas similitudes, hemos encontrado dos diferencias notables. Al contrario que Pablo Iglesias, Errejón se impone a una alianza con Izquierda Unida y defiende la idea de un Podemos transversal. Muchísimas gracias, Alba Vila. Bueno, pues ha quedado sobradamente demostrado que Íñigo Errejón no es ni socialdemócrata ni tan moderado como muchos le pintan. Eduardo, ¿por qué crees que desde Ciudadanos o desde el Partido Socialista prefieren que gane el número 2 en lugar de Pablo Iglesias porque creen que es moderado y que les podría perjudicar? ¿Existe realmente esta percepción de que es más moderado? Porque se han comido la trágala de que efectivamente es más moderado, y eso es radicalmente falso. Poner en la balanza de la moderación a Íñigo Errejón y a Pablo Iglesias es como preguntarse ¿quién era más moderado? ¿Lenin o Trotsky? ¿Quién era más moderado? ¿Stalin o Beria? La única diferencia que hay entre Errejón y Pablo Iglesias es que Errejón es partidario de destruirlo todo desde dentro, y el otro, Pablo Iglesias, es partidario de destruirlo todo desde fuera. Y esto no lo podían haber hablado antes de montar el partido. Esa es la única diferencia. Hoy tienen un problema de liderazgo porque a Errejón le han hecho creer
una suerte de hueste de novias despechadas y de podemitas que no han medrado lo suficiente al albur de Pablo Iglesias, le han hecho creer que él puede ser el sustituto de Pablo Iglesias, y él se lo ha creído. Esto no es así, es decir, a pesar de que duplique la asistencia, que haya muchísima más gente en los actos errejonistas, de ver a un Pablo Iglesias nervioso que parece que se le está yendo el partido de las manos, ¿crees que finalmente va a ganar Pablo Iglesias en Vista Alegre 2? Yo creo que va a ganar Pablo Iglesias. Si desgraciadamente me equivoco, dará exactamente igual, porque Errejón es ideológicamente lo mismo que Pablo Iglesias. Sus maneras son distintas, pero su objetivo es exactamente el mismo que el de Pablo Iglesias, el mismo. Pues ha quedado clarísimo, Eduardo. Faltan nada, segundos. Son las 9 de la noche, por lo que toca repasar el resto de noticias, todas las que les vamos a contar en los próximos minutos en titulares. Los testigos llamados a declarar en la segunda jornada del juicio de Artur Mas evidencian que tanto él como Irene Rigau o Joana Ortega mintieron. Directores de colegios e inspectores de educación denuncian que fueron víctimas de presiones intolerables para entregar las llaves de sus centros escolares y poner en ellos las urnas ilegales del 9N. La directora de Servicios Territoriales me vuelve a requerir las llaves y yo le contesto exactamente lo mismo, que sin una orden escrita no le voy a entregar las llaves. Según denuncia OK Diario, Jordi Pujol Ferrusola recibió comisiones ilegales a través de una de las fundaciones que financia al Barça. En los próximos minutos hablaremos con Eduardo Inda, director del Digital, que denuncia este nuevo enriquecimiento ilícito de otro miembro del clan Pujol. La campaña electoral francesa se está convirtiendo en un vodevil de amantes secretas y en una novela picaresca de corrupción generalizada. Sarkozy será juzgado por financiación ilegal en su campaña de 2012. A François Fillon le estalla el nepotismo de sus contrataciones. A Macron le sacan un amante del armario y a Marine Le Pen le enseñan unos contratos irregulares. Y en nuestra sección del Mundo en Guerra hablaremos con Bruno Navarro, nuestro analista en seguridad y defensa, sobre la intención del ministro del Interior de equiparar los sueldos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. ¿Es acertada la medida en función del papel de cada una de estas fuerzas de seguridad del Estado? ¿Por qué perciben salarios distintos? ¿Cuáles son las competencias de cada uno de ellos? La directora de Servicios Territoriales me vuelve a requerir las llaves y yo le contesto exactamente lo mismo, que sin una orden escrita no le voy a entregar las llaves. Y yo consideraba que ella era mi superior jerárquica, entonces me sentía muy violenta porque les tenía que decir que no le daba las llaves sin orden escrita, y le dije: no es que quiera desobedecerla. Y ella me cortó y me dijo: pues parece que quieras desobedecerme. Primer testigo en el juicio contra Artur Mas y las exconsejeras Ortega y Rigau, que ha desmontado las coartadas de los acusados al asegurar que recibió presiones por parte de la Generalitat para que entregara las llaves del centro y que los separatistas pudieran así colocar las urnas, afirmando que desde la Consejería de Enseñanza de la Generalitat se les dijo que la entrega de las llaves no era voluntaria sino obligatoria. Testimonio que ha sido confirmado después por un inspector de educación que denuncia las presiones a los directores de los colegios para que cedieran los centros para la votación. ¿Qué es lo que hizo él? Bueno, pues recomendó a las dos escuelas, bajo su competencia, que no entregaran las llaves sin una orden por escrito. I també em va explicar doncs, que en aquesta reunió alguns dels directors, no sé concretament quants, però que va ser una petició reiterada, van demanar a la directora de serveis territorials que els donés instruccions per escrit i que la directora de serveis territorials es va negar. Fins i tot em va dir una frase que jo vaig comentar a la meva... quan vaig prestar declaració en la fase d'instrucció, que després va sortir fins i tot a la premsa, em va dir textualment que la directora de serveis territorials s'havia posat furiosa quan li havien demanat que donés instruccions per escrit. Desde el estrado, Artur Mas ha tenido que escuchar cómo varios testigos desmontaban su coartada, y es que ayer mismo responsabilizaba de la ejecución del referéndum ilegal a los 40.000 voluntarios que cedieron los colegios para la celebración de la consulta. También desde el banquillo ha tenido que oír cómo un fiscal agradecía a un testigo su puntualidad, en clara alusión al retraso de los imputados de ayer de más de media hora. Pero la de hoy no es la única mentira del expresidente. Hemos recopilado las mentiras más flagrantes de Artur Mas. María Matos, cuéntanos.
Adelante. Buenas noches, Beatriz. Comenzamos por la promesa imposible de cumplir y por la que probablemente se le vaya a recordar siempre. El famoso referéndum catalán al que se comprometió en su campaña electoral y con el que sigue engañando a los independentistas, básicamente porque es ilegal. También se había comprometido con el Estado a no hacer alarde de su desobediencia en los medios de comunicación, pero como hemos visto, tampoco ha podido evitarlo, creándose un papel de mártir frente a los catalanes. Recordemos también las urnas selectivas, ya que llevaba mucho tiempo pidiéndole a Rajoy que le dejase ponerlas y después se las negó a los catalanes, forzando a Junqueras para que se uniese a la candidatura unitaria y no perder las elecciones. En cuanto a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, se convirtieron en una fuerte derrota electoral, pero él dice que fue una gran victoria. La prueba de que el resultado fue nefasto para ellos es que perdió hasta 9 diputados con respecto de los de CiU y Esquerra habían conseguido ellos por separado. Y llegamos a su falsa generosidad, con la que, mientras aseguraba que daba un paso a un lado a las exigencias de la CUP para ser generoso, en realidad se dio cuenta de que era un suicidio político para él y para su partido seguir echando un pulso a los antisistema. Montaje judicial contra la antigua Convergencia. Así da nombre Artur Mas a los registros sobre la financiación irregular de su partido. No debe de acordarse de las aportaciones de empresarios a los que él mismo visitaba. Pero hay más mentiras, Beatriz, porque en cuanto a la diada, como saben, Mas siempre ha intentado presentar esas manifestaciones de ese día como algo espontáneo, pero en realidad son promovidas por medios de comunicación y entidades que quieren dar esa imagen. Además, el expresidente dice que siempre ha pensado primero en Cataluña, luego en el partido y por último en él mismo. ¿Cuándo antepuso sus intereses a los de su partido? Por ejemplo, cuando recortó el estatut con Zapatero para que el Partido Socialista Catalán le ayudase a ser presidente de la Generalitat. Pero sobre todo, algo que sorprende es su cambio de actitud con respecto a la desobediencia a la ley, ya que después de 2 años de presumir de ella, en el momento en el que el fiscal pide su inhabilitación por 10 años, rápidamente ha atribuido la organización de la consulta ilegal a los voluntarios. Y por último, pero sin duda la mentira más importante, es que Mas sigue lanzando la falsa idea del relanzamiento del proceso separatista, a sabiendas de que no puede. Muchísimas gracias, María. El juicio a los separatistas ha generado un aluvión de reacciones, como por ejemplo la del ministro del Interior, que insiste en el diálogo con Cataluña, o la del expresidente Zapatero, que consideraría útil consultar a expertos para que contribuyan al debate. Bueno, el gobierno lo que tiene es un convencimiento que desde el diálogo pues tenemos que hacer entrar en razón a quien quiere abandonar la ley. Podrían contribuir expertos, de los muchos expertos que en esta materia han venido escribiendo, han venido publicando. En definitiva, intentar llevar el debate a un terreno que no sea solo el de la estricta competencia política. Por su parte, en Ciudadanos, su presidente ha afeado a Artur Mas que alegue desconocimiento para incumplir la ley. Para Rivera, esa excusa no se sostiene. Me parece un argumento, en fin, insostenible para un dirigente político. Alguien que gobierna o que es legislativo no puede alegar desconocimiento de la ley para incumplirla. Pues veamos si, como dice Rivera, se sostiene o no la defensa de Artur Mas. Según dice el artículo 6 del Código Civil, que están viendo en sus pantallas, la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, por lo que tenemos que darle la razón a Rivera. Y seguimos con la vista puesta en Cataluña, porque según cuenta OK Diario, Jordi Pujol Ferrusola habría recibido comisiones a través de una fundación que financia al Barça. Se trataría de la Fundación Albert Pascual, que él gestionó y que se dedica a financiar equipos de rugby de Barcelona y también del Fútbol Club Barcelona. Así consta en un informe de la UDEF, donde está contenido también el caso Pujol y que analiza el uso que hizo Jordi Pujol Jr. de esa fundación, para la que se encargaba de conseguir financiación y en la que tomaba las decisiones trascendentes, al menos entre los años comprendidos entre 2004 y 2009. Conectamos en directo con el director de OK Diario, Eduardo Inda. Señor Inda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué relación tiene esta fundación con el resto de fundaciones del entramado separatista catalán? Òmnium Cultural, Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Bueno, son todo el gran organigrama de la independencia de Cataluña, y buena parte de estas fundaciones o asociaciones se han
financiado a través del 3%, como ha quedado acreditado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por la Fiscalía, etcétera, etcétera. Yo lo que espero, confío y deseo es que en algún momento se meta mano también a estas asociaciones que, en fin, lejos de ser fruto de la contribución, libre contribución y desinteresada contribución de sus miembros, pues se han surtido también del pastel del 3%. ¿Cómo habría canalizado las comisiones el primogénito de los Pujol y en concepto de qué? Bueno, el primogénito de los Pujol ha canalizado las comisiones de 100.000 formas diferentes. Yo creo que todas las modalidades de corrupción Jordi Pujol Ferrusola las practica como nadie, o sea, es el número uno seguramente de Europa, no de España, sino de Europa, ¿no? Y bueno, básicamente lo que hacía él era pegarles palos a las empresas beneficiarias de obras y servicios públicos que concedía, adjudicaba la Generalitat de Cataluña y otras administraciones gobernadas por Convergencia Democrática, ¿no? Por tanto, pues, en fin, básicamente el palo por contratos públicos, ¿no? También había, pues, empresas que, aunque no tuvieran contratos públicos, por estar a bien con la Generalitat de Cataluña, con el poder omnímodo que ha habido en Cataluña durante más de 30 años, pues le daban dinero a fondo perdido a papá Pujol a través de papá de Pujol hijo, de Pujol Junior. Eduardo, ¿y de cuánto dinero estaríamos hablando? Bueno, los Pujol lo que se estima es que se han llevado no menos de 3.000 millones de euros por la corrupción salvaje que ha imperado desde el año 80, en que su padre, el cabecilla de la trama, que siempre parece que todo es cuestión de los hijos, de Jordi hijo, de Oleguer, en fin, de Pera, de Josep. No, el gran corrupto, el gran corruptor, el gran sinvergüenza ha sido y será siempre el padre, y esto empezó en el año 80. E insisto, la cifra de la que se habla, lo más plausible, lo más aproximado sería decir que tiene una fortuna de 3.000 millones de euros, que con el sueldo de presidente de la Generalitat es sencilla, física y metafísicamente imposible que se haya conseguido de forma honrada, y ya ha quedado acreditado en numerosos casos que esos 3.000 millones de euros, esa fortuna inmensísima que les hace uno de los tipos más ricos de España y de Europa, es fruto de la delincuencia organizada. ¿Cómo es posible que si la UDEF, igual que usted y ahora todos nosotros, conoce esta información, ninguno de los Pujol haya pisado ni una noche el calabozo? ¿Cómo es posible? Pues estos son misterios que tiene la vida, ¿no? Esto es como el misterio de la Santísima Trinidad, es difícil dilucidarlo, pero una cosa está clara: en fin, cuando alguien con tal caudal de delitos, con tal caudal de pruebas cuantitativas y cualitativas sobre esos delitos, no se le persigue, no se le mete en la cárcel, cuando así lo han pedido, algún que otro fiscal, cuando no se ha registrado sus casas, menos un cuartucho de Jordi hijo en casa de papá, pues eso significa que tienen cogido, por sálvese a la parte, pues alguna persona o algunas personas importantes de este país. Yo creo que todos los tiros van por ahí. Yo creo que tanto el Gobierno de España como la Fiscalía, como parte de la Judicatura, saben que si se mete en la cárcel alguno de estos delincuentes, pues pueden tener serios problemas y alguien puede tirar de la manta. Yo creo que por ahí van los tiros, pero en fin, eso habrá que preguntárselo a los que, teniendo la posibilidad de meter en la cárcel, de llevar adelante hasta las últimas consecuencias la investigación sobre los Pujol, pues no lo hacen y dan un pasito hacia adelante, otro hacia atrás, uno hacia adelante, uno hacia atrás, y al final queda todo tal y como está. Señor Inda, ¿tiene usted constancia de que el separatismo catalán financie de alguna manera al Fútbol Club Barcelona? Bueno, de que el Barça se ha convertido, desgraciadamente, en lugar de una institución deportiva maravillosa, y es un equipo extraordinario, tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, ha sido el mejor equipo desde el año 2009 hasta el año 2012, 2013, que se ha convertido en el mascarón de proa del independentismo. Yo creo que eso es una obviedad tautológica, es decir, una obviedad al cuadrado, ¿no? Sino al cubo. Lo que
yo no me atrevería a decir si ha habido pues trasvases de dinero de un sitio a otro o del otro al uno, ¿no? Eso yo no lo sé, y si algún día lo sé, pues lo publicaré. Lo que sí me parece lamentable es como el Barça ha permitido pues convertirse en una especie de títere en manos del poder político catalán. Yo creo que eso es un desacierto y eso ha provocado que muchos aficionados que tenía el Barça en el resto de España, cientos de miles, pues hayan dejado de seguir con tanto fervor o hayan literalmente dejado de seguir al Fútbol Club Barcelona. Eduardo Inda, un día más, enhorabuena por esta exclusiva y muy buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Abrimos la información internacional fijándonos en la campaña francesa. Allí el expresidente de la República, Nicolas Sarkozy, se sentará en el banquillo de los acusados. Lo ha decidido este martes un juez que ha investigado la presunta financiación ilegal de su campaña electoral del año 2012. El límite legal de gasto será de 22,5 millones, pero el equipo de Sarkozy habría desembolsado al menos 42,8 millones. Una parte de esos desembolsos se habrían ocultado a través de un complejo sistema de facturas falsas, o así al menos lo cree el juez. No es el único que se está enfrentando a problemas, porque visto lo visto, el próximo presidente de Francia lo van a tener que elegir en vez de en 2 vueltas pidiendo voluntarios. Cada vez que se proclama un candidato, automáticamente se enfrenta a un escándalo y en general relacionado con su vida privada. María Durán, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, a este paso los comentados bombazos informativos de los 2 últimos presidentes, como el divorcio de Sarkozy, nada más pisar el Elíseo, y su posterior romance con Carla Bruni, o la pillada a Hollande cuando se iba en plena noche a ver a una actriz mientras oficialmente aún salía con la periodista Valérie Trevellier, nos van a parecer una minucia comparado con lo que hemos visto en la última semana de los candidatos a las presidenciales. Y es que si nos fijamos en los 3 partidos que más posibilidades tienen de gobernar en el país galo según los últimos sondeos, vemos que ninguno de los candidatos se libra de que la prensa le haya aireado sus trapos sucios en los últimos días. Marine Le Pen, del Frente Nacional, y que es la que va a la primera en las encuestas, ha tenido que ver cómo era acusada por el Parlamento Europeo de pagar con fondos de la Cámara a las asistentes de su partido, especialmente a esta mujer, a Catherine Grisset, que habría cobrado unos 300.000 euros, pero que no ha podido acreditar su residencia en Bruselas. Le Pen se ha negado a hacer declaraciones y a devolver el dinero, por lo que se le ha embargado la mitad de su nómina como eurodiputada. Vemos a Sarkozy, que comentábamos hace un instante, refundó el Partido Republicano, aunque es cierto que no ha resultado elegido en primarias y está siendo investigado por una supuesta financiación irregular en su campaña de 2012. Peor todavía es de lo que se acusa a François Fillon, él sí, el candidato oficial de los republicanos, que habría pagado $500,000 de euros a su mujer y 80.000 a sus hijos, todo de fondos públicos también, por supuestos trabajos de asistentes que no realizaban. Ya ha reconocido que se equivocó al contratarles, pero no para de perder puntos en las encuestas. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Aunque la palma se la lleva Emmanuel Macron, el candidato independiente de centro, y que ante la debacle de socialistas y republicanos es el que más papeletas tiene para pasar a la segunda vuelta con Le Pen. Ha sido acusado de engañar a su mujer con el periodista radiofónico Matthew Gaillet. Él se lo ha tomado a broma y lo ha desmentido, pero veremos si, como a Fillon, le acaba pasando factura. Non seulement c'est désagréable pour Brigitte, et je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je pourrais faire. Pues muchas gracias, María Durán, y volvemos ya a nuestro país, ya que quedan apenas unos 20 minutos para que suene el teléfono en Moncloa. Hoy es la fecha marcada en la agenda de Donald Trump para hablar con el presidente de nuestro país, con Mariano Rajoy. Tiene todos los detalles de esta llamada que se va a producir dentro de nada Teresa Urbistondo. Teresa, a estas horas, ¿qué sabemos de esa famosa llamada? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Así es, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamará hoy martes por teléfono al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Así lo ha confirmado la Casa Blanca, concretando que la llamada tendrá lugar en pocos minutos, a las 21:45 hora española, y se realizará desde el despacho Oval.
Se trata de la segunda conversación telefónica entre ambos presidentes desde que Donald Trump fue investido al cargo. ¿Y de qué hablaron en la primera conversación? Pues tanto Donald Trump como Mariano Rajoy se comprometieron a mantener una estrecha relación bilateral. Ambos abordaron cuestiones geopolíticas como la lucha contra el terrorismo yihadista o sus opiniones con respecto al Brexit. Además, Mariano Rajoy felicitó a Donald Trump por su reciente victoria en las urnas y el presidente estadounidense recalcó su gran afecto por el pueblo español. Queda en el aire conocer las cuestiones que se abordarán en la conversación de hoy, pero todo indica que sean los principales retos a nivel internacional, como la lucha contra el terrorismo yihadista y la postura de Europa con respecto a Putin. El siguiente en la lista de llamadas telefónicas de Donald Trump es el mandatario turco, cuyo país exige a Estados Unidos la extradición del clérigo Fethullah Gülen, al que se le culpa del golpe de Estado fallido del pasado 15 de julio. Sin duda una conversación mucho más tensa que la que le espera a Rajoy. Desde luego, Teresa. Eduardo, ¿qué podemos esperar de esa llamada, aunque no sea tan tensa como la siguiente que tiene en la lista Trump? Pues vaya por Dios, Beatriz, qué inoportuno es Donald Trump. Mira que llamar a Rajoy justo en la semifinal de Copa entre el Barça y el Atleti. Métele prisa a Mariano, dile que se te enfría la pepperoni, que se te calienta la cerveza y que el partido es tan importante como la Super Bowl, pero sin Lady Gaga cantando el himno americano en el descanso, que aquí los descansos en el Camp Nou los animamos quemando banderas nacionales y ciscándonos en España. Bueno, eso no se lo digas a Trump, Mariano, que te manda a Guantánamo por cobarde y por traidor. A ver, Viri, pregúntale a Donald qué quiere, que ya están calentando los jugadores. Que dice Trump que te pongas a la voz de Ar, que el fútbol europeo es un juego de niñas pijas al lado del fútbol americano y que le tienes que dar información sobre las magníficas vallas que tenemos en Ceuta y Melilla para que no se nos cuelen en España los inmigrantes ilegales. Y Mariano se puso al teléfono, su mujer cambió de canal para ver El gato al agua y como en la canción de Sabina, a Mariano le dieron las 10 y las 11 y la 1 y las 2, hablando con Donald Trump en posición de firmes y diciéndole al presidente de Estados Unidos eso tan mono de anda, cuelga tú, no seas tonto, Donald, cuelga tú, que ya me enteraré mañana en el Marca de quién ha ganado la Super Bowl española. Muchísimas gracias, Eduardo. Como presidente, dice Donald Trump, no tengo otro deber superior que proteger al pueblo estadounidense. En ello ha insistido hoy precisamente Donald Trump en un discurso en la base aérea de Tampa, en Florida, donde tienen sede los mandos de las operaciones especiales con competencias en la guerra contra el terrorismo. Y es que el mandatario de los Estados Unidos, donde el veto a varios países musulmanes continúa en suspenso, está convencido de que los terroristas radicales islámicos están decididos a atacar al país. America and its allies. Junto con nuestros aliados derrotaremos al terrorismo islámico radical. No vamos a dejar que eche raíces en nuestro país. We're not going to allow it. Y seguimos muy pendientes de las declaraciones del nuevo presidente de los Estados Unidos, que hoy ha vuelto a denunciar la existencia de un genocidio en contra de los cristianos en Oriente Próximo, del que dice nadie habla. We're up against an enemy that celebrates death and totally worships destruction. You've seen that. ISIS is on a campaign of genocide, committing atrocities across the world. Abrimos esta sección con la detención de 2 islamistas en Badalona, acusados de financiación y captación yihadista. Nos acompaña en plató Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. 2 cuestiones. Recogíamos justo esta parte del informativo con Trump diciendo que está absolutamente convencido de que los islamistas radicales quieren atentar en suelo americano, y luego, si te parece, hablamos de esta detención que se ha producido en suelo español. La detención la detención lo hablamos luego. Trump tiene razón cuando dice que van a atentar en suelo americano y que la suspensión del veto es una malísima noticia para los Estados Unidos. Naturalmente tiene razón, pero tiene razón que lo diga él o cualquier mandatario occidental. Es decir, por la amenaza global que existe. Es una amenaza global, no está diciendo nada que no sepamos, nada que nadie se te va a escandalizar. Naturalmente están permanentemente intentando atentar en el suelo norteamericano, y lo hacen, de vez en cuando, y en suelo europeo, en suelo occidental, Bruno, australiano, etcétera. Vale, y respecto a esas detenciones que se han producido hoy en Badalona, ¿qué tiene novedoso esta nueva detención? ¿El modus operandi? ¿Cuáles eran las razones? ¿Qué sabemos de esta detención?
es absolutamente nada nuevo. Es decir, es una operación que tiene todos los tintes habituales, es lo que llamamos la nueva normalidad. Son varones de 25 a 27 años, marroquíes, es decir, más de lo mismo. Es decir, todo lo que cumple el perfil perfecto de lo que venimos teniendo desde los últimos años. Están vinculados al Estado Islámico con 2 marroquíes que estaban en Siria. Se les ha capturado en Badalona. Tenemos 11 detenciones en Badalona desde 2012. La provincia de Barcelona es la primera provincia en número de detenidos yihadistas, con lo cual las funciones que hacían es de propaganda y adoctrinamiento, de captación, sobre todo para enviar voluntarios a Siria e Irak. Ya tenían varios. Se hablaba de narcotráfico también. Porque la tercera de los objetivos de los trabajos de las funciones de esa célula era la financiación del Estado Islámico, como a través de drogas y de robos. Bueno, otra de las noticias, nombradas hace un instante a Siria, otra de las noticias que requiere nuestra atención es la denuncia de que Bashar al-Assad habría, según publican varios medios internacionales, asesinado a 13.000 presos en una cárcel en tandas de 50 personas. ¿Le das verosimilitud a estas informaciones, Bruno? Yo lo cogería con pinzas, ¿no? Estamos hablando de un acercamiento de 5.000 a 13.000, es decir, la cifra es casi el triple entre la baja y la alta, ¿no? Entre 5.000 y 13.000 ahorcados en 5 años. Es una cifra terrible, absolutamente terrible, terrorífica si fuera cierta, aun contando con el hecho de que en Siria, como en la mayoría de los países de la zona, la pena de muerte es legal, que el ahorcamiento es un tipo de ejecución y que hay mucho crimen desatado y que en zona de guerra y en tiempo de guerra se realizan ejecuciones. Pero es que además hay que tener en cuenta que el informe es de Amnistía Internacional, que es quien acusa actualmente a la policía española de excesivo uso de la fuerza, lo podemos ver en su web hoy mismo, de legislación represiva, de tortura y malos tratos por fuerza de cuerpos del Estado, y tiene una obsesión con la guerra civil, especialmente contra el bando nacional del franquismo. Por lo cual, los informes que no son de una organización investigadora de Amnistía Internacional a este respecto, que otra vez volvamos a la guerra de buenos contra malos, yo los tomaría con muchas pinzas hasta que haya una investigación seria que declare que esto es cierto. Pues ha quedado clarísimo, Bruno. Sí que me gustaría que a lo mejor nos ilustrase sobre cómo son las cárceles en los países musulmanes, si esto que están contando de las cárceles de Bashar al-Assad con terribles torturas, con asesinatos masivos, es algo habitual en esta clase de países o si sería algo realmente que llamara la atención. No, esto si fuera así llamaría la atención. Es cierto que estaría el matiz. El tema es que no nos lo creemos, que sea exactamente así, ¿no? Claro, yo personalmente ahora mismo tengo una gran duda sobre ello. No digo que sí, tampoco digo que no, habrá que esperar a verlo. La verdad es que tengo más... sobre todo yo tiro más bien a que no va a ser tal como lo están diciendo. Sí que es cierto que las cárceles de Oriente Medio y en general del mundo islámico no son precisamente tienen el nivel de respeto a los derechos humanos que podemos tener en Occidente, pero claro, llegar a las ejecuciones masivas extrajudiciales y demás no es lo habitual, pero no dejan de ser cárceles donde generalmente Occidente ha llevado veladamente y sigue llevando veladamente a las personas que quiere interrogar fuera de su territorio occidental, se los lleva a esos países aliados donde, pues bueno, en esas cárceles se les puede interrogar de una forma un poco más fuerte, ¿no? Pues ahora sí, Bruno, abordamos una de las cuestiones que más polémica está generando en nuestro país y es la intención del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de equiparar los sueldos de la Policía Nacional y de los guardias civiles. Bruno, ¿de quién es esta iniciativa? Pues una iniciativa de Ciudadanos, en la que bueno, el genuflexo PP pues debe apoyar, ¿no? Que no digo si está bien o mal, pero debe apoyar. ¿Por qué? Lo que hay que preguntarse quizás es ¿por qué? ¿Por qué toma esta iniciativa? ¿Tiene razón el ministro en pedir esto? Hay razones, pero lo que crea esto al final es avivar la guerra entre policía y Guardia Civil. Es indudable y ya lo ha creado, es decir, está en todas las redes, están los sindicatos policiales y las organizaciones de la Guardia Civil, pues creando toda una polémica y lo que ha hecho es avivar la polémica. ¿Tiene razón? Sí, porque la Guardia Civil es evidente que Guardia Civil cobra menos que un Policía Nacional. Luego ahí hay una parte de verdad evidente. Además, me gustaría, la parte de razón, la policía no quiere que esto sea así. Entonces, ¿quién tendría más razón? ¿La Guardia Civil, que se queja de que tiene unos sueldos peores? ¿La policía, cuando dice que ellos tienen pues unos beneficios y una serie de ayudas con las que ellos no cuentan? ¿Habría que equipararlos y que todos tengan lo mismo? ¿O dónde está el foco del debate? Porque al final, si yo fuera policía, me daría igual que le suban el sueldo al de enfrente si esto no me afecta al mío, ¿no? Claro, lo que han dicho los sindicatos policiales es que tienen razón, que hay que subirles el sueldo para equipararlos con la Policía Nacional, pero dicen, como contrapartida, nosotros queremos también los mismos beneficios, esas famosas viviendas, las casas cuartel, que todos conocemos, que por cierto están en muy mal estado y solo se benefician aunque una quinta parte de los guardias civiles, pero bueno, ahí están, y las facilidades de transporte, clubs, colegios, etcétera. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por esta sección. Nos vemos el martes que viene. Gracias y buenas noches. Se nos ha acabado el tiempo. Nos marchamos. Les dejamos, como siempre, como todos los días, con Tiempos Modernos. Después, gracias por nada. Y a las 10 de la noche, El Gato al Agua. Mañana a las 8:30. Gracias.